Bueno, hermanos, nosotros como seres humanos siempre anhelamos o tenemos buenos deseos. Ya mismo estamos, bueno, cerquita a otro nuevo año donde hay muchos deseos o nos deseamos, ¿no? Grandes cosas. Pero, hermanos, yo creo que aquí estamos un gran número de padres y nosotros como padres tenemos muchos deseos para nuestros hijos, deseos buenos, ¿no? Yo creo que ningún padre desea algo negativo para sus hijos. Yo creo que los padres deseamos muchas cosas para ellos. No sé cuáles son sus anhelos, sus deseos para sus hijos. De pronto quiere que sus hijos sean muy responsables, que se críen con valores, que tengan una buena profesión, que tengan un buen trabajo, un buen negocio, una buena empresa, que prosperen, que tengan éxito. Bueno, buenos propósitos, buenas cosas que uno como padre se puede anhelar. Hermanos, usted ha orado o tal vez ha deseado que sus hijos sean grandes misioneros, sean grandes siervos del Señor. ¿Qué será de todo esto? ¿Será que nosotros como padres anhelamos de nuestros hijos esto? Que sean obreros, siervos, fieles en la obra del Señor. Bueno, usted como padre sabe. Ahora, ¿cómo aportan los padres para esto? Toda esta lista que yo les di, pues ¿cómo se aporta como padres? En primer lugar, pues como padres tenemos que ser muy responsables y ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Ser guía, no solamente sostener económicamente, no solamente es decir, vamos, sigue. Hay que ser buenos ejemplos, pero también, ¿saben cómo se logra esta situación? Orando, doblando rodillas por los hijos. Bueno, pues no sé cómo esta situación. Ahora, ¿qué será el deseo de los hijos hacia los padres? Si usted tiene grandes deseos, expectativas para sus hijos, bueno, ¿qué piensa en cambio que sus hijos quieren de usted? ¿Cuál es el deseo de sus hijos? Bueno, pensé mucho en esto, yo creo que va a depender también de la edad. Si son pequeñitos, pues el deseo de los niños pequeños es que los padres siempre estén a su lado, de que estén juntos, que los cuiden. Bueno, y muchos deseos como niños. Bueno, cuando ya crecen un poquito más, adolescentes, el deseo de los adolescentes es que ojalá que los papás se vayan un poquito lejos, que les dejen un poco en paz, que les dejen la casa libre, que no les molesten. Bueno, va cambiando los deseos también de los hijos. Cuando ya son grandes cambian un poco la perspectiva, pero hermanos, yo lo que no, bueno, la enseñanza no va a ser de padres, de hijos, solo quiero que piense usted en las expectativas, en lo que usted desea, tanto como padre y los hijos también, como hijos en este caso, pues. Ahora, una pregunta, ¿usted es cristiano? Usted se va a dar la respuesta. ¿Usted es un cristiano? Espero que entienda bien lo que estoy preguntando. Si usted dice, sí, lo soy un cristiano, bien, sepa que usted como cristiano pertenece a la iglesia de Cristo. Sí conocemos esto, ¿no? Somos el pueblo, esa nación santa que Dios escogió y que esa nación, ese pueblo, pues está conformado por los cristianos, por los hijos de Dios. Entonces, si usted es cristiano y se identifica como parte de la iglesia, ¿cuál es el anhelo suyo como cristiano para su iglesia? ¿Qué anhela de su iglesia? Bueno, como cristianos tenemos que pensar y meditar en esto. ¿Ha pensado usted alguna vez qué quiere usted como iglesia? O usted dice, ¿cómo quisiera que en mi iglesia? Bueno, usted es la iglesia como cristiano. ¿Cuál es el anhelo para su iglesia? La iglesia de Cristo. ¿Ha orado mucho por la iglesia? Si usted dice, mi iglesia o la iglesia quisiera que haga esto, lo otro, usted es la iglesia. ¿Usted está orando por esto? ¿Usted está trabajando en todo esto como iglesia? Usted, repito, es la iglesia. ¿Saben que el deseo de Dios para su iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, el deseo de Cristo para su iglesia es que su iglesia sea pura, que su iglesia sea limpia, que su iglesia sea santa, que su iglesia sea radiante, que su iglesia sea diligente, que crezca espiritualmente, que crezca también en número, que viva y cumpla los propósitos que Dios dejó revelados en su palabra. Y mucho más. Eso es lo que Dios anhela como Padre y como Señor y cabeza de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Entonces, si ese es el anhelo de Dios, usted
como parte de la iglesia, repito, ¿cuál es el anhelo para la iglesia? ¿Qué quiere de la iglesia? ¿Qué está haciendo usted por su iglesia? Porque, repito, usted es la iglesia. Bueno, como cristiano, ¿cómo aporta para el desarrollo integral de la iglesia? Puede ser que usted esté apoyando económicamente. Bien, es algo muy importante. Gracias a Dios por esto. Es importante, es necesario. Quizá usted está aportando con los dones que Dios le dio a usted. Bien, es correcto. A eso somos llamados. A aportar, a servir con todos lo que Dios nos ha dado, dones, talentos, habilidades. Y si usted está descargando todo ese potencial para que la iglesia de Cristo crezca, bien, gracias a Dios también por esto. Pero, hermanos, hay otra área muy, muy importante. ¿Usted ora por la iglesia? ¿Usted ora por la iglesia? ¿Cuánto tiempo en la semana, en el día, usted ora por la iglesia? Y no es por el edificio, no es por las paredes, es por nosotros, todo lo que se desarrolla, lo estamos desarrollando como iglesia. Miren que todos los domingos, 7 de la mañana, estamos acá, muchos de ustedes han llegado, y hay toda una lista que en general son más peticiones de la iglesia. Y hay mucho más, pero usted está orando por la iglesia. Siendo un poco más específico, la iglesia de Cristo en general, la iglesia de Cristo es misionera, porque Cristo en verdad dejó una ordenanza, una gran comisión, una gran misión que dijo, vayan por todas las naciones, ¿qué dijo? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice, y enseñen todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Esto lo mencionó a sus primeros discípulos, y esto es o está vigente para nosotros hoy en día como iglesia. Entonces, siendo, como digo, más específico, entonces nuestra iglesia tiene que ser misionera, tiene que cumplir con esta gran comisión, esta gran misión que nosotros tenemos. ¿Y cómo se debe aportar o cómo aporta un cristiano a las misiones? Bueno, ya conocemos, hemos repetido muchas veces esto. Aportamos a las misiones saliendo, yendo a predicar, donde sea. Aportamos también a las misiones, pues, económicamente, pero también la tercera área era orando. Entonces, aquí la pregunta, ¿en qué áreas usted está aportando a su iglesia en esta área muy importante que tiene que ver con las misiones? ¿Está saliendo? ¿Usted es uno de los obreros que sale y predica el evangelio? ¿Usted es el que aporta económicamente o usted es el que dobla rodillas orando al Señor por las misiones? ¿Con qué se identifica usted? Espero que por lo menos esté en un área. Si está en dos, qué bien. Si está en las tres, qué mejor. Esa es la responsabilidad de un cristiano. Y no sé si usted está orando por su iglesia, que esto se haga más realidad, más visible en nuestra iglesia, Puente de Amor. Espero que hasta ahí haya podido seguir un poco, porque el tema en verdad es ¿sí? Un aporte valioso para las misiones. ¿Cuál es el aporte valioso? Los tres son importantes, pero yo le he puesto un aporte valioso para las misiones, es la oración. Es la oración. Cuando vemos ahí al apóstol Pablo, este hombre es el ejemplo de misionero. Ahí cuando empezó las misiones, su primer viaje misionero, él estaba en esta iglesia de Antioquía. Esto nos muestra Hechos 13. Y dice que la iglesia, ya me imagino, así estaba la iglesia, y dice que el Espíritu Santo dijo, apárteme a Saulo, a Silas, los pusieron adelante, y la congregación lo que hicieron es ayunar, orar, imponer las manos, y bueno, los despidieron. Y se fueron a los pueblos, a las naciones, a predicar el evangelio. Ahora, ¿cómo es esta área de orar por las misiones? Si usted está al tanto de lo que es la oración y está orando, usted sabe, pero si usted no es parte de esto, pues hoy quiero comunicarle lo que significa orar por las misiones. Y quisiera que abra su Biblia, por favor, en 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 2. Lo que vamos a leer es una parte, bueno, encontramos muchos textos paralelos con respecto a esto. Pablo, el que escribe
las cartas, la mayoría en el Nuevo Testamento, siempre, casi siempre va a poner algo parecido, como lo puso aquí en esta segunda carta a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 2. Bien, esto es lo que dice la Escritura. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se la reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos liberados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Esto es lo que mencionó este gran misionero, este gran siervo del Señor, el apóstol Pablo. Ahora, si usted ha estado orando por las misiones, gracias, porque esto es un gran aporte, pero lo que yo quiero mostrarle ahora es que usted sea más específico cuando ore por las misiones. ¿A qué me refiero cuando digo específico o específicamente? Aquí nos da el detalle. 5 cosas, tal vez habría más, pero 5 cosas que quiero mostrarle en cómo se debe orar o por qué se debe orar en las misiones. No solamente en forma general, hay que ser específico. Así nos enseña el Señor, a hacer las oraciones muy, muy específicas. Entonces, en primer lugar, tenemos que orar por las misiones para que la palabra se difunda rápidamente. Eso es lo que pide el apóstol Pablo. Dice, oren, oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente. Ahora, esto nos muestra el mismo apóstol Pablo. Él no lo está diciendo solamente con palabras nada más. Él lo vivió en carne propia, toda esta situación de que él llevó la palabra del Señor de una manera urgente por todos los pueblos y naciones que más pudo. Él lo hizo con diligencia y él dice, oren también para que la palabra se difunda rápidamente. Y miren, aquí tenemos algunos textos de muestra de lo que hizo el apóstol Pablo. Él cuando escribía esta primera carta a los Corintios, él dice, me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Si pueden ver la urgencia, si pueden ver esa diligencia del apóstol Pablo en llevar la palabra. Y él dice, bueno, en los versículos anteriores a este versículo que lo he puesto ahí, él dice que se hizo judío para presentarse a los judíos, estuvo con los que estaban sin ley, o se hizo como los que estaban sin ley para presentarse ante estas personas. Se hizo tal vez esclavo para estar con los esclavos, débiles para estar con los débiles. Entonces él vio de una manera urgente que la palabra del Señor tiene que ser predicada en todo lugar y en todo momento. Por eso dice, me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Es de esto, llevar el mensaje de la salvación. Esto es urgente. Después en el versículo 16, o antes de esto, dice, sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Y miren lo que dice, ¿no? Ay de mí si no predico el evangelio. ¿Usted ha tenido este pensamiento alguna vez como cristiano? Ay de mí si no predico el evangelio. O tal vez tiene otras frases. De pronto puedes decir, ay de mí si no almuerzo este día. Ay de mí si no duermo las 8 horas. Ay de mí si no trabajo. Ay de mí si no hago esto. Pero usted ha usado esta palabra, esta frase, ay de mí si no predico el evangelio. Qué impresionante lo que está mencionando Pablo. Y otra vez les digo aquí, él no está solo diciendo por decir, esto en su vida era una realidad. Él tenía esa preocupación, esa urgencia de difundir rápidamente la palabra. Ay de mí si no predico el evangelio. Entonces, pues, nuestra oración, si nosotros no estamos saliendo a predicar, si nosotros tal vez no estamos aportando económicamente, pues doblemos rodillas para que esta palabra se difunda rápidamente por los obreros que ya han salido, por los obreros que están en el campo predicando la palabra. Usted los conoce, usted sabe quiénes son. Pues tenemos que estar orando por ellos. Pablo dice, oren, oren, le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, oren, oren para que esta palabra se difunda rápidamente por todos los lugares. Él está pidiendo
que oren. Entonces el Señor también está diciendo a su iglesia aquí, para nosotros, que seamos diligentes en orar para que la palabra se difunda rápidamente. Tal vez no todos salen, pero los que están saliendo, que ellos sean diligentes, que sean prontos, que lo hagan con urgencia, que se hagan con claridad, que se preparen para que lleven la palabra y lo transmitan de una forma precisa. Pero ¿quién ora por ellos? ¿Quién está orando por ellos? Entonces, en primer lugar, la oración tiene que ser específica, dirigida a esto, que la palabra se difunda rápidamente. En segundo lugar, tenemos que orar que la palabra sea recibida con honor. Ahí dice que oren para que la palabra se la reciba con honor. ¿Por qué dice Pablo esto? Él tenía mucha experiencia en predicar la palabra, como estamos viendo. Y es que saben que casi en ningún lugar, les digo así, casi en ningún lugar, no sé qué experiencia usted tiene en cuanto a predicar el evangelio. El día jueves estaba en una clase del CCB y yo preguntaba a los alumnos, tal vez algunos están aquí, yo preguntaba, bueno, ¿qué materiales usa? ¿Cómo enseña? ¿Qué dice cuando usted sale a predicar el evangelio? De todos los que estaban estudiando la escritura, pues ninguno tenía experiencia en predicar el evangelio. No sabían, dicen, nunca hemos predicado. No sabían lo que significa esto, esa gran experiencia de llevar la palabra. Entonces, hermanos, cuando dice Pablo, oren para que la palabra sea recibida con honor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando uno se sale a predicar el evangelio por los pueblos o donde sea, la gente no recibe la palabra con honor, tiene desprecio. Nadie está esperando, sí, venga, le estaba esperando, qué bueno que viene para estudiar la palabra. No, no es así, la realidad no es esta. No es tan fácil y por eso Pablo dice, oren, oren, oren para que la palabra sea recibida con honor, porque casi todos reciben la palabra con desprecio. ¿Sí? Y ustedes pueden ver en Hechos, en los viajes misioneros de Pablo, casi nadie estuvo esperándole al apóstol Pablo para que recibirlo con la palabra. Más bien, lo recibían con rechazo, lo recibían con insultos, lo recibían apedrándole, lo sacaban de la ciudad. Bueno, usted va a decir, pero eso fue en ese tiempo. Pues bien, salga usted a predicar, a ver cómo le va. Estamos en las mismas condiciones, en las mismas situaciones, hermanos. Estamos saliendo a predicar, estamos orando por las misiones que decimos de aquí a San Lorenzo, pues ya estamos saliendo con un equipo de aquí, de hermanos. Y no es tan simple. Nosotros estamos experimentando toda esta situación, todo el rechazo. No reciben las personas con honor la palabra de Dios, más bien lo desprecian. Miren, solo les cuento lo que hacemos cada 15 días, quizás ustedes saben, algunos están orando, cada 15 días nos vamos a los pueblos, hemos empezado todo ese campo misionero, hemos dicho de aquí a San Lorenzo, estamos visitando. Es todo el viaje, todo el gasto que se hace. Estamos gastando muchos recursos económicos, el tiempo y todo, y por fin llegamos a donde las personas que queremos compartir. Entonces dicen, ¿sabe qué? Hoy no le puedo recibir. Es que tengo que hacer esto. Tal vez para la otra semana, ¿cuándo van a venir? Bueno, o sea, uno se pone a decir, bueno, yo les digo, mi experiencia es que, ¿no será que mejor me quedo en Ibarra y me evito todo este viaje y todo este gasto? Tengo que hacer mucho allá en Ibarra y ¿por qué estoy acá? ¿Para que la gente desprecie? No me está despreciando a mí, está despreciando a la escritura, la palabra, el mensaje que se está llevando. Y como que nada, pues dicen, ¿sabe qué? O algunos ni abren la puerta. Tanto desprecio tienen a la palabra, no se dan cuenta lo que significa la escritura, el mensaje que viene de Dios, y lo rechazan. No tienen respeto, no tienen aprecio, no tienen estima, no valoran la palabra de Dios. Y por eso Pablo dice, oren, oren, para que la palabra sea recibida con honor. Porque él tuvo estas experiencias tremendas. Los mismos de Tesalónica, si ustedes ven en Hechos, fue rechazado completamente, fueron pocos los que en verdad lo recibieron. Y en medio de todo esto, hay solo un pasaje que nos muestra Hechos, que lo puse aquí, estos de Tesalónica, cuando Pablo predicó,
Estos fueron los únicos que presentaron o recibieron en parte con honor la palabra de Dios. En Hechos 17, 11 al 12, se refiere a los bereanos o de Berea. Dice, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Miren, en medio de todo ese caminar de Pablo de predicar la palabra, por lo menos hubo por ahí alguien que sí recibió con honor, fue diligente. Pero en la mayoría la gente no recibe. Si no, piense usted mismo, cuando alguien le fue a predicar, ¿usted recibió al comienzo con honor la palabra? ¿Usted fue uno que en verdad dio apertura a la palabra? ¿O también fue uno que quizá renegó, uno que cerró las puertas, uno que quizá no entendía lo que le estaban llevando, lo que querían que usted aprenda? ¿Y no será que detrás de todo esto mucha gente estuvo orando por usted? ¿Se ha pensado un poco en esto? Si usted está aquí en este lugar, yo les quiero decir que es gracias a las oraciones de muchas personas. ¿Sabía esto? ¿Sí sabía? Tal vez usted no los conoce, tal vez usted no sabe, ni se ha imaginado todo esto, pero esto no es obra así de la nada. Esto es obra de muchas oraciones, de mucha gente que está orando por usted. Lo digo también en mi caso, mucha gente que ni me conoce y cuando antes de convertirme estaba orando. Después yo me enteraba y no los conozco, en verdad. Pero ha sido mucha gente que estaba orando por mí, que estaba orando por ustedes, sin conocerlos, y siguen orando. ¿Dónde están? No sé, pero en algún lugar están orando, clamando por sus vidas. Por eso está aquí usted. ¿Sí sabía? No es de la nada. No va a decir es que yo vine, es que yo busqué. No, esto es resultado de la oración. Y la oración de muchos, de mucha gente que ora por usted. Entonces, esto es lo que dice Pablo: oren, oren y oren, porque nosotros salimos a predicar. Necesitamos el respaldo de la oración de ustedes. Entonces, pues, tenemos que orar, que la palabra sea recibida con honor, no con desprecio, no rechazando. Tenemos que orar para que el mensajero que lleva, el obrero que lleva, el misionero que lleva la palabra, los que escuchan, lo reciban con honor. En tercer lugar, hay que orar para que la palabra sea entendida. Y Pablo dice esto, ¿no? Repitiendo el versículo acá de Segunda de Tesalonicenses: por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor. Y dice, tal como sucedió entre ustedes. Dice, oren para que la palabra que nosotros predicamos sea recibida como ustedes lo recibieron. ¿A quién se refiere? A los de Tesalónica en este caso. Pero también el Señor nos va a decir, oren hermanos, para que los demás entiendan, ¿sí?, la palabra de Dios como usted entendió. ¿Quién le hizo entender a usted la palabra del Señor? ¿Cómo es que usted entendió la palabra? Dijimos, muchos están orando, pero cuando usted, por la gracia de Dios, abrió sus puertas, su corazón a Cristo, a la palabra, pues ¿quién le hizo entender? ¿Quién le mostró con claridad la Escritura? ¿Quién le llevó el mensaje a usted? Entonces Pablo dice, oren para que la palabra sea entendida tal como sucedió en ustedes. Y en la primera carta a los tesalonicenses, a la misma iglesia, Pablo dice esto, refiriéndose a esta situación en el 1:6: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. Ha sido el Espíritu Santo que estaba infundiendo en estas personas de Tesalónica para que ellos entiendan la palabra que Pablo les estaba predicando. Entonces, si ven cómo el Señor mueve todo esto,
Ha sido el Espíritu Santo que nos ha hecho entender o nos ha dado ese entendimiento para que las Escrituras sean claras para nosotros. Pero es el resultado, repito, de la oración de muchos que lo están llevando a cabo. Y en el capítulo 2, verso 13 de la primera carta, dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, las aceptaron, no como palabra humana, ojo, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Pablo, en cambio, estaba también orando por los de Tesalónica, porque dice: damos gracias al Señor. Mire, está dando gracias al Señor. Dice: porque cuando les predicamos la palabra, ustedes la recibieron, no como palabra humana, sino como ¿qué? Como la palabra de Dios, que es mismo. Y estamos alegres ahora, contentos de que ustedes ahora han entendido la Escritura. Pues yo también doy gracias a Dios cuando ven ustedes que están entendiendo, comprendiendo, y no paro de agradecer al Señor para que nos dé más entendimiento, y no solo aquí, sino que a la gente a la que llevamos la palabra, que tengan entendimiento, que el Señor abra el conocimiento o que les dé mucho discernimiento en este sentido, que haya sabiduría y que haya gozo en recibir la palabra. Pero tenemos que orar. Tenemos que orar para que la palabra sea entendida. Usted y yo pues hemos estudiado la palabra, hemos entendido la palabra. Yo les digo gracias a Dios por esto. Pero repito, esto es porque alguien ha estado y sigue orando por usted. Muchos están orando por nuestra iglesia, por ustedes específicamente. Es así como se mueve, pero hay muchos lugares más donde las personas tienen que entender el Evangelio de Cristo. Pero hoy nuestra responsabilidad entonces es orar por los hermanos, orar por los pueblos. En cuarto lugar, tenemos que orar por la protección del enemigo. Es lo que dice Pablo. Oren además. Bueno, les dice para que la palabra se difunda rápidamente, para que entiendan, para que lo reciban con honor. Oren por esto. Y Pablo dice, pero además también oren, dice, oren además para que seamos liberados de personas perversas y malvadas. ¿Cómo es esto? ¿Con quién se enfrentó Pablo? ¿Cuál es la gente malvada? ¿Cuál es la gente perversa que está en medio de todo esto? Les digo, pues hay mucho allá afuera. Mucha gente perversa y malvada que es utilizada por el enemigo mismo para impedir que los obreros que salen a predicar pues se desanimen, para que los obreros pues no vayan o se estanquen y se queden cómodos en la iglesia. Es lo que quiere también en parte el enemigo, que solo estemos cómodos, que solo nos abracemos y sintamos el calorcito, que sí es bueno, pero ese calorcito tiene que convertirse en un poder grande para salir a predicar el Evangelio. Y Pablo dice, oren para que seamos liberados de personas perversas y malvadas. Solo un ejemplo, lo he puesto aquí, de lo que le aconteció a Pablo. También es un poco antes de llegar a Tesalónica, ¿sí? Lo que le sucedió esto. En Hechos 16, 22 y 24, antes de leerlo, miren que cuando llegó a este lugar, Pablo estaba predicando y había una adivina. Tal vez ustedes van a leerlo después si quieren, todo el capítulo 16, que les molestaban y les seguían, ¿sí? A Pablo, y a la final pues Pablo dice, reprendió ese espíritu de adivinación. Y ¿saben qué aconteció ahí? Esta mujer adivina era sirvienta de una familia noble, donde por la adivinación les hacía ganar muchísimo dinero. Entonces, cuando Pablo le quita ese espíritu de adivinación, de brujería, de hechicería, entonces pues a los amos, a esta familia ya no les gustó, porque ya no tenían recursos económicos. Entonces estos se vuelven en contra de los misioneros, de Pablo, se vuelven en contra y hace una revuelta, ¿sí? Para expulsarlos del pueblo. Y miren, eso es lo que aconteció aquí en estos versículos, ¿sí? Esta es
la continuación de lo que les comento. Dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Esto es entre muchas cosas que le pasó al apóstol Pablo por predicar el evangelio. ¿Sí ven? Y Pablo dice, oren hermanos para que seamos liberados de esas personas perversas y malvadas. Bueno, ¿acaso habrá también hoy en día personas perversas y malvadas? Hermanos, sí los hay. Solo salga otra vez y predique el evangelio y usted se va a encontrar ya enseguida, tal vez a la esquina. Usted ya se va a topar con personas perversas y malvadas que están en contra del evangelio. Porque no quieren que la palabra del Señor sea divulgada, y es el enemigo que se aprovecha de todo esto. Y dice, oren para tener la libertad de toda esta gente perversa. El enemigo está dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no se difunda. Hermanos, experiencias como estas nos hemos topado, gente malvada y perversa que detiene el avance del evangelio. En un cierto momento, yendo a predicar, sale una señora, dice, ¿qué hace? ¿Por qué vienen ustedes acá? Amenazando, ¿no? Dice, déjennos en paz. De gana, aquí vienen a confundirnos, vienen a molestarnos. Bueno, qué tremendo. O sea, qué difícil. O sea, a primera instancia parecía que sí iba a recibirnos, después dice no, y se hizo indiferente y dio la espalda. Bueno, otra vez tocaba regresarse. Bueno, uno en paz, no me rechaza a mí, está rechazando a Dios. Gente que después genera situaciones en medio de todo, o sea, que pone en mal a los demás con chismes, con rumores. ¿Sí? No los reciban a estos, es que estos vienen a engañar, estos vienen a robar, estos vienen a robar a las mujeres, vienen a hacer esto. Qué impresionante. Y de pronto, pues, cuando uno se golpea la puerta, nadie quiere abrirle. Es por rumores, cosas de gente malvada, gente, como dice ahí Pablo, perversas. Y Pablo dice, oren por todo esto. Pero en quinto lugar, dice, oren por toda esta, para que sean liberados de personas perversas y malvadas. Dice, porque no todos tienen fe. Claro, es así. No todos tienen fe. ¿Y quiénes son los que no tienen fe? Son los que están muy endurecidos, los corazones, muy endurecidos a la palabra del Señor. Tienen tanto odio a Cristo, tienen tanto odio a la palabra de Dios, tienen tanto odio a los cristianos, porque sus corazones están muy endurecidos. El enemigo se ha aprovechado de todo esto. Y Pablo dice, oren por esta gente, oren. Yo he puesto ahí, pues, para ser específicos, oren para que la gracia de Dios alcance a muchos. Que la gracia de Dios sea alcanzada para muchos. Miren, solo como ejemplo, no está en la pantalla, pero ahí en Romanos, por ejemplo, capítulo 3, cuando mencionamos esto, en Romanos capítulo 3, pues la palabra nos va a decir esto: no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo malo, no hay uno solo, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay entre sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La palabra lo expresa. No hay ni uno solo que busque a Dios, todos están descarriados. Nadie quiere las cosas del Señor. La oración es para que la gracia de Dios alcance a estas personas, porque Cristo también murió por ellos, por los que están endurecidos los corazones. ¿No será que
De muchos de los que estamos acá también un día estaban nuestros corazones tan duros, tan cegados, tan necios. Pero por las oraciones y por la gracia de Dios, repito, estamos acá. Nuestros corazones han sido blandos, ahora por la gracia y el poder del Evangelio. Ahora, cuando hablamos de esto, de que la gracia de Dios alcance a muchos, hermanos, en este punto, el enemigo ha puesto muchas trampas, ha confundido, ha cegado. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se sale, se encuentra con que las personas, sobre todo en los pueblos, están llenas de prejuicios. ¿A qué me refiero con llenas de prejuicios? Llenas de tradiciones que están tan enraizadas que no quieren soltar y que tienen un cierto temor o un gran miedo. Es que si yo les pongo atención a ustedes, es que si es que yo leo la Biblia, ¿qué me va a pasar? Son prejuicios que tiene la gente. Y tenemos que orar para que el Señor desarme todos esos prejuicios. Y no solo prejuicios, sino que hay muchas supersticiones en la gente. Supersticiones como o involucrados en hechicerías, en brujerías, ocultismos, adivinaciones, idolatrías, mitos, tabúes. Toda la gente está metido en esto. Hermanos, no es solamente en los pueblos. Pues aquí usted salga donde el vecino, donde sea, pues va a encontrar con las mismas cosas. No va a querer aceptar el Evangelio, no le va a querer escuchar a usted porque está su vida sumergida en todas estas ciertas cosas. Prejuicios y, como digo, supersticiones. Quizás su vida está sumergida en la idolatría, su vida está sumergida, como acabo de mencionar, en la brujería. Y más quieren abrazar esto que la gracia de Dios. Entonces tenemos que orar para que Dios desarme, quite todo eso que está despojando y que les dé libertad para que ellos puedan entender el Evangelio. Hermanos, por eso Pablo dice, porque todos no tienen fe, porque sus corazones están en esas condiciones. Esta es una gran realidad, lamentablemente, aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, en los pueblos. Mucha brujería, mucho ocultismo, mucha idolatría. Y la mayoría de la gente, como digo, está abrazado a todo eso. Porque piensan que ahí está la buena suerte, que ahí está la prosperidad, que haciendo esto sí nos va a ir bien. Qué equivocados, qué separados del Señor están, cuán lejos de la gracia de Dios. Pero nosotros tenemos que orar para que el Señor pues haga con su poder ese acercamiento a estas personas y que esos criterios duros que están ahí, esos razonamientos mundanos, el Señor los desarme. Pero es a través de la oración. A través de la oración que el Señor sea limpiando todo este tipo de cosas. Porque esto es un gran obstáculo, un gran impedimento cuando llevamos el Evangelio. No lo reciben el Evangelio, repito, porque están sumergidos en todo esto. Y repito, y puede ser que muchos de nosotros un día estábamos también en esto. Digo estábamos, espero que ya todos estemos liberados de todas estas cosas. Esto es pecado y está en contra de la santidad de Dios. Están aferrados al mundo y tienen temor de dejar. Y saben cómo uno se experimenta, es que, y hemos escuchado, estamos predicando, dices que ellos empiezan a luchar. Dice, pero ¿qué después nos van a prohibir que salgamos a las fiestas? Después nos van a prohibir que no tomemos alcohol. Después nos van a prohibir esto. Empiezan a cuestionarse, ¿no? Bueno, yo lo que digo es, aquí no venimos a prohibirles nada, aquí venimos a traerles esto. Pero es que, ¿no será que después nos van a decir que ya no tenemos que irnos a emborracharnos? Tienen cierto temor. Y cuando se les muestra la verdad, dice que estoy bien así, porque tengo, entre comillas, supuestamente libertad para hacer lo que ellos quieren. Hermanos, hay que orar para que ese criterio cambie. Y por eso no reciben la palabra de Dios, por eso son indiferentes, por eso no lo reciben con honor la palabra del Señor. Pablo, repito, el apóstol,
Él tenía toda la experiencia en todo esto. Y por eso dice, oren, oren hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos corresponde a nosotros como iglesia? Orar. Si ven, por eso lo he puesto ahí, ¿no? Un aporte valioso en las misiones es la oración, pero siendo oradores que se postran de rodillas, pero siendo específicos con estas cosas que acabo de mostrarles. Algunos dicen, bueno, los profesionales, ¿no? Quizás bomberos, todo esto, dice que cuando hay incendios, si nos coge un incendio en un edificio, lo que sea, hay el calor, el humo, la recomendación que ellos dan para no ser alcanzados por las llamas y asfixiarnos por el humo, la recomendación que ellos dan, dicen doblar las rodillas, o sea, ponerse así, inclinar el cuerpo y ponerse casi contra el suelo y así caminar hasta salir o llegar a una puerta, a una salida. Dice, para evitar, porque a la altura de donde está nuestra nariz, nuestros ojos, pues está todo el humo, y si nos postramos, ahí abajo no está, o hay menos, entonces nos puede ayudar hasta salir. Quizá esta ilustración, miren, nos puede llevar a que si mientras estamos de pie, ¿sí? Y no doblamos rodillas, puede ser que el fuego de este mundo, el fuego de este mundo nos alcance y nos destruya. Más bien, hay que doblar rodillas. Y así podemos salvar nuestra vida y salvar, por la gracia del Señor, a muchos más. Pero es doblando rodillas, orando. A eso me refiero, la oración. Y repito, usted es el fruto de muchas oraciones. Jesús dijo esto, y usted conoce este pasaje. Jesús dice que recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, dice Jesús, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Este es el otro lado. Hemos orado por obreros y les digo, ¿saben qué? Gracias al Señor, pone los obreros. Están los obreros. Ahora, ¿quién está orando por los obreros? ¿Usted conoce a los obreros? ¿Usted está orando por los obreros? Esa parte, y tenemos que seguir orando por más obreros, pero el Señor ya ha dado respuesta a esto, en gran parte. Ejemplos, un Cecita Arquinchuquí con su familia, ya está por allá por Mira. Usted ora por él. Ahora un Steve en Maribí están por los pueblos negros. ¿Usted está orando? Hay un equipo que estamos trasladándonos allá a estos pueblos. ¿Usted está orando por ellos? Ya están los obreros, gracias a Dios. Obreros también que están en la ciudad, en las células. Obreros también que salen al hospital a predicar. Obreros que salen a predicar a los niños en los barrios. Hermanos, gracias a Dios ya están los obreros. ¿Usted está orando por esos obreros? Nuestra responsabilidad ahora es orar por los obreros. Entonces, hermanos, es el momento de unirnos en oración por los obreros que salen y ya han salido al campo a predicar el Evangelio. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración? Hay que orar para que la palabra, lo que acabo de mencionar, que la palabra de Dios sea difundida urgentemente, recibida con respeto y entendida, además por protección y provisión para los obreros, y que la gracia de Dios sea derramada en los que no tienen fe. 5 puntos, 5 cosas específicas para cuando usted ore por las misiones. Esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, hermanos, alguien decía, ¿no?, que la oración es como un cántaro que sirve, o un recipiente que sirve para ir al río, coger agua y regar a las plantas. Ya, ojo, la función del cántaro. Ya, si está bien el cántaro, pues cojo agua, llevo y riego. ¿Qué tal si el cántaro está roto? Si el cántaro está roto, yo cojo agua, llego, nada.
Y lo que va a acontecer es que de pronto la planta se seca. Entonces acabé de decir que la oración es como un cántaro. Si ese cántaro que es la oración en nosotros está roto, pues los pueblos o donde sea se van a secar, van a perecer. Entonces es necesario que ese cántaro esté bien, que no esté roto y que coja suficiente agua y riegue a los necesitados. Eso es la oración. Y un poco para informarles, hermanos, y para también animarles y pedirles a ustedes la oración, pero quiero ser más específico. Por ahora nosotros, bueno, ya estamos algunos meses orando todos los viernes a las 7:30 de la mañana. Es un grupo muy reducido. Y todos los viernes fielmente nosotros oramos solamente por las misiones. Estamos orando en primer lugar por África. Y tenemos un manual y cada viernes nos informamos qué pasa en cada país de África. Qué impresionante saber noticias de cada país de África. Y cuando yo leo y veo, uno se siente solamente dolor, pero al mismo tiempo yo quisiera estar allá. Bueno, por ahora estamos orando. Orando por cada país de África y queremos orar por todo el mundo. Bueno, ya vamos, no sé cuántos países de África que ya hemos orado. Oramos también por cosas puntuales de los obreros, por las obras misioneras, por los misioneros del mundo. Bueno, yo llevo una cantidad de información y oramos. Para mí es un tiempo muy, muy especial. Así que la invitación está, si usted quiere orar y tiene tiempo, viernes 7:30 de la mañana, aquí estamos. Si usted dice, no puedo a las 7:30 y puedo en otro horario, está bien, nos organizamos, no importa cómo, pero queremos más rodillas dobladas orando por las misiones. Si usted no puede, viernes 7:30 de la mañana, busquemos otro tiempo. Y si usted dice, yo me comprometo en mi casa, bien, yo le voy a dar toda la información de quién tiene que orar y por quién tiene que orar. Necesitamos, hermanos, necesitamos este aporte que lo he puesto, que es muy, muy valioso para las misiones. Lo necesitamos. Pida información, yo lo voy a dar con mucho gusto. Y sentir que el grupo ha crecido, que más rodillas están dobladas orando por las misiones. Si no, pues venga primero un día viernes y vea lo que hacemos ahí. ¿Cómo estamos orando por las misiones, el campo misionero? Porque es muy valioso, como lo he puesto ahí. Sin menospreciar lo otro, lo económico es importante. El salir, no se diga, pero el orar, que no esté el cántaro roto, que esté sano completamente. Y hermanos, por último, hemos estado solicitando desde la semana anterior fundas de navideñas y pusimos 1,500 y es un poco urgente esto, no queremos que llegue el 24 de diciembre. ¿Saben por qué es urgente? Porque nosotros hemos preparado también con el Grupo Impacto ese teatro que ellos saben hacer y hay tantos lugares que ellos van a presentarse, a tal punto que en estos pueblos donde estamos hablando queremos hacer en la primera semana de diciembre, muy tempranito, porque hay mucho que hacer. Entonces ya en la primera semana de diciembre, de aquí a un mes, queremos visitar todos estos pueblos y estamos ahí, alguien nos está ayudando haciendo contacto con estas unidades educativas, con un colegio que está allá. Y solo en ese colegio que hay en Parambas hay 600 estudiantes. Entonces queremos llegar con la palabra, queremos presentar el teatro con el Grupo Impacto, pero también queremos entregar a estos estudiantes de estos pueblos una funda navideña, como símbolo nada más, símbolo del gran regalo que Dios tiene para nosotros, como es la salvación. Por eso la urgencia, hermanos, que nos ayuden.
no queremos grandes. Si usted las hace pequeñitas, está bien. Lo importante es llegar con algo simbólico para mostrar el gran amor de Cristo a estos jóvenes y niños. Y esto lo vamos a hacer en la primera semana de diciembre. Así que, hermanos, oremos y a ver si nos unimos, nos comprometemos a todo este trabajo misionero. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por esta mañana. Gracias, bendito Dios, porque tú, Señor, escuchaste las oraciones de muchas personas para que nosotros ahora estemos aquí. Gracias, Señor, porque en tu infinito poder, amor, misericordia y gracia, Señor, te complació tocar nuestras vidas, nuestro corazón y cambiarlo, renovarlo, nuestro ser y nuestra mente. Y ahora, Señor, tú nos estás mostrando esa gran necesidad y esa urgencia de llevar tu palabra hacia todos los pueblos y naciones. Señor, no queremos quedarnos estáticos aquí en este lugar, cómodos. Queremos, Señor, que tú mismo nos incomodes y nos des ese impulso para llevar tu palabra hacia el resto de pueblos, donde mucha gente está tan confundida y está pereciendo, Señor, sin conocer tu palabra. Que como iglesia, Señor, ahora nos unamos en esta gran causa, en esta gran misión, responsabilidad que tú dejaste, y que todos en esa unidad podamos trabajar y podamos llevar tu palabra a todo lugar. Señor, dejo en tus manos todo esto y que tú nos ayudes y que tú nos guíes. En el nombre de Cristo Jesús.